Me avisan cuando estén listos. Telemundo y Fox. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Amén. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del gran amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos hemos dispuesto a nuestro corazón a escuchar tu palabra, Padre. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, y provee la palabra necesaria para nuestro interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre, en la cual nosotros podamos encontrar reposo en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que en todo momento seas tú hablando por medio de tu palabra en nuestras vidas, que seas tú confortando nuestros corazones, Señor, y abriendo nuestro entendimiento al conocimiento y claridad de tu palabra, Dios, para que día a día podamos conocerte acerca de quién eres tú, Señor amado, y el deseo de tu corazón hacia nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema la providencia de Dios. Amén. Hablamos un poco de ello en la escuela dominical. Y en este momento estaremos hablando un poco más acerca de quién es Dios para nosotros, amén, y cómo opera la providencia de Dios hacia nuestras vidas, amén. El plan y el propósito de este mensaje, hermano, es que la iglesia de alguna manera conozca quién es Dios y mostrar al Dios que gobierna absolutamente nuestras vidas, amén. Nuestro Dios gobierna todo cuanto sucede a nuestro alrededor y déjeme decirle algo, no hay nada que se salga del control de las manos de nuestro Dios. Amén. Él tiene control absoluto de todo lo que acontece en la vida de aquellos quienes son sus hijos y aún también tiene control de lo que sucede allá afuera. Amén. Como ya hemos visto anteriormente, hermano, nuestro Dios es un Dios omnisciente. Amén. Nuestro Dios lo sabe absolutamente todo y no hay nada debajo del sol que Él no sepa. Él lo sabe y lo conoce todo en lo absoluto. Amén.
Él conoce lo más profundo de su corazón, hermano. Él conoce el día de mañana, Él conoce el día de hoy, Él conoce el día de ayer. El Señor conoce absolutamente todo y no hay detalle, hermano, que nuestro Dios no conozca. Amén. Por lo tanto, podemos afirmar y asegurar, hermano, que nuestro Dios tiene control absoluto de todas las cosas, aunque para nosotros en nuestra mente nos parezca ese hecho imposible. Amén. ¿Está conmigo? Entonces nuestro Dios está dirigiendo cualquier circunstancia conforme a su voluntad, amén, porque su voluntad es perfecta, hermano. Y Él va a usar todas las cosas para cumplir sus propósitos eternos y para el bien de su pueblo no es la excepción. Amén. Entonces Dios tiene control absolutamente de todas las cosas, hermano. Ahora, ¿cuál es el punto central de este mensaje, hermano? Es que nosotros podamos entender que nada ocurre por casualidad. Amén. Tenemos a un Dios soberano, hermano, que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre, y el bien eterno, hermano, que Él hace dentro de todas las cosas, prácticamente le pertenecen a Él. Amén. Le pertenece todo ello a Él. Por lo tanto, hermano, como ya lo mencionamos anteriormente, nuestra confianza en Dios debe ser absolutamente ciega. Confiando en Dios absolutamente en todas las cosas. ¿Está conmigo, mi hermano? Mire, es una realidad, hermano, que usted y yo vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Amén. Donde cada día llegan a nuestra vida noticias referente a enfermedades, hermano, referente a crisis, referente a la economía, la violencia, las tragedias, los fenómenos naturales que azotan a la humanidad, hermano. Pero también debemos entender, hermano, que en nuestra vida como cristianos vamos a enfrentar dificultades personales donde de alguna manera va a ser imposible que omitamos esos pasos en nuestra vida o esos procesos. Amén. Por ejemplo, una pérdida familiar, una pérdida de empleo, un problema en nuestra familia, hermano, una enfermedad que podamos llegar a experimentar en nuestra vida, una decepción incluso, ¿verdad? Es que me decepcionaron, ¿verdad? No lo vamos a poder evitar. Son cosas que vamos a experimentar. Y hay momentos, hermano, donde nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentarlos y que de alguna manera en nuestra mente puede llegar a caber el pensamiento de que Dios no tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Porque la situación puede llegar a rebasar nuestro entendimiento. Amén. Pero la realidad, hermano, es que aunque surjan estas circunstancias, Dios está con nosotros. Ahora, puede existir la posibilidad, hermano, que en usted y en mí pueda llegar a despertarse ciertas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿Dios realmente tiene el control de las cosas que estoy atravesando? Es una pregunta que puede llegar a venir a nuestra mente. Amén. Otra pregunta que puede llegar a haber en nuestra vida es, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Amén. Otra pregunta que puede llegar a nosotros. Otra que pudiera llegar a existir en nuestra vida es que existe algo que suceda o que pueda llegar a suceder fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y a todo esto yo le puedo responder a usted, es que Dios tiene el control y que no hay absolutamente nada que se salga de las manos o de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Ciertamente, hermano, la providencia de Dios es un punto doctrinal, bíblico, hermano, que va a responder las preguntas que lleguen a surgir en nuestra vida referente a los puntos que yo le acabo de mencionar. Amén. Lo importante para nosotros es que cada uno de nosotros debe tener afianzada su fe y tener este punto bien anclado en nuestro corazón acerca de quién es Dios y qué es la providencia de Dios para nuestra vida. Amén. Si nosotros, hermano, no conocemos la providencia de Dios y no procuramos conocer quién es nuestro Dios en este punto, va a ser muy fácil que las circunstancias de la vida lleguen a hacer que nuestra fe mengüe acerca de quién es Dios para nosotros. Amén. Y es ahí donde entraremos en el conflicto, luchando con nuestro intelecto, luchando acerca de quién es Dios para nosotros. Porque nuestro intelecto, hermano, nos va a llevar a razonar las cosas como humanamente razonamos. ¿Ven? No tengo dinero y lo que tengo que hacer es trabajar más para tener dinero. Amén. No tengo esta situación en mi vida, entonces yo tengo que hacer esto y esto para poder resolverlo humanamente
lo que tenemos necesidad o lo que estemos atravesando en ese momento. Amén. O el que me la hizo me la paga y normalmente lo tratamos de resolver. Amén. Pero cuando tenemos la convicción acerca de lo que es la providencia de Dios hacia nosotros, aún podemos hablar que nuestro Dios proveerá y se manifestará en justicia, aunque nos estén haciendo injusticia para a nosotros. Amén. ¿Está conmigo, familia? Póngase contento, hermano, porque usted no tiene que luchar con sus manos. Amén. Usted tiene que dejar todo en las manos de Dios, que Dios se va a encargar de hacer justicia, todo a su debido tiempo. Amén. Mira, la providencia de Dios significa, hermano, que Dios no solamente creó el universo, amén, sino que Él lo sostiene, lo gobierna y dirige todo acontecimiento conforme a su perfecta voluntad. Amén. Yo le mencionaba a usted anteriormente algo que revela mucho el corazón y la soberanía de nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de que Dios es un Dios lleno de amor, hermano. Amén. En el amor de Dios manifestado para la humanidad, el amor de Dios se revela en la oportunidad que nos dio como seres humanos de tener libre albedrío. Amén. Ahí se manifiesta la soberanía de Dios y ahí se manifiesta el amor de Dios para con la humanidad. Amén. Dios no creó robots, hermano. Amén. Dios no creó títeres. Dios creó seres humanos con una voluntad propia, con un libre albedrío, donde cada uno de nosotros decidimos por nuestra voluntad lo que queremos hacer. Amén. Obviamente, ¿qué cree usted que nosotros hacemos con el libre albedrío y la voluntad que el Señor nos dio? La Biblia enseña que no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Amén. Y como tenemos voluntad propia, nuestra voluntad caída siempre está inclinada a hacer lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. Cuando ya venimos al Señor y le conocemos y entregamos nuestra vida, entonces nuestra oración es la siguiente: hágase tu voluntad, mas no la mía. Amén. Entonces es ahí, hermano, cuando nuestra voluntad ya no se ejerce, sino que se hace la voluntad de Dios. Amén. Y entonces usted y yo ya no tomamos decisiones por nuestras propias fuerzas o en nuestro propio intelecto, sino que usted y yo siempre tenemos que orar al Señor y pedirle que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Entonces, hermano, nuestro accionar cada día al tomar una decisión va a ser la siguiente. Usted va a ir a orar al Señor y le va a pedir al Señor: si es tu voluntad, pon los medios. No quiero hacer lo que yo quiero. No quiero hacer lo que a mí me place. Quiero hacer lo que a ti te agrada y lo que está dentro de tu plan y tu propósito para mi vida. Amén. Y entonces, hermano, cuando ponemos en oración y dejamos que sea el Señor quien obre en nuestra vida, entonces todo va a ir bien en nuestra vida. Amén. Pero cuando hago mi voluntad, hermano, cuando hago yo mi voluntad y hago lo que yo deseo, entonces las cosas van a ir prácticamente en un camino totalmente distinto que el Señor quiere. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Mire, no existe ningún átomo, hermano, en esta vida que esté fuera del control de nuestro Dios. Amén. Un átomo es la partícula más pequeña que existe en el universo. Y aún un átomo está dentro del control de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra providencia, pastor? Explíquemelo mejor, porque como que me está hablando como en chino, ¿verdad? Que no tengo ojos rasgados, pero a lo mejor se escucha como chino. Ok. El diccionario de la Real Academia describe la providencia de la siguiente manera. La providencia es una disposición que se toma en una decisión o un lance hacia algo sucedido para componerlo, remediar el daño que pueda resultar de algo que se descompuso. Amén. Entonces el Señor viene y reivindica. El Señor viene y compone. El Señor viene y restaura. El Señor viene y prácticamente levanta lo que estaba caído. Amén. Entonces, cuando estamos dentro de la providencia de nuestro Dios, esto viene y sucede en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado el testimonio de personas que en un tiempo estuvieron en caminos de perdición, verdad? Llevaban una vida muy desordenada, inclinada hacia los vicios, inclinada hacia la forma vana, pasajera de vivir del ser humano,
y entregados prácticamente a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Pues cuando las personas vienen y conocen a Cristo, entonces el Señor viene y reivindica, o lo que conocemos bíblicamente como la redención de la humanidad. Amén. La redención de un ser humano. Entonces viene el Señor y transforma la vida de la persona. Y así como dice 1 Corintios 5:17, si no me equivoco, y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hubo la providencia de Dios manifestándose a la vida del ser humano, donde el Señor provee la redención de la persona y lo posiciona en un lugar distinto al que él se encontraba. Dice la palabra del Señor que algunos son llamados hijos de Dios y otros son llamados hijos de su padre el diablo. Amén. Y aquellos que son llamados hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Como lo enseña la palabra, son aquellos que están fuera de la voluntad de Dios y que no están dentro del camino del Señor. Amén. Pero cuando uno de ellos viene y reconoce al Señor y se entrega al Señor, ¿verdad? Hace caso a la voz de Dios que lo está llamando para ser parte de su rebaño, entonces aquella persona viene a ser parte del reino de Dios o viene a ser hijo de Dios, y entonces la persona experimentó la providencia de Dios en su vida, donde Dios le otorga la salvación, le otorga el perdón, y entonces aquella persona viene a ser considerado y llamado hijo de Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Yo estoy bien entrado, no sé usted, ¿verdad? Pero yo ya agarré viada para que me pare solamente con 20,000 semáforos, ¿verdad? En rojo. Muy bien. Ahora, ¿qué es la providencia de Dios y qué no es la providencia de Dios donde Dios se puede manifestar en nuestra vida? Mire, ojo, no debemos confundir la providencia de Dios manifestada al ser humano y que se haga viva la palabra de Dios en nuestra vida, donde dice, y todas las cosas obran para bien. Amén. Todo lo que sucede en nuestra vida va a obrar para bien. No se debe confundir esa parte con experimentar situaciones en nuestra vida por nuestras malas decisiones y pensar que todo eso va a obrar para bien en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque yo le mencionaba hace un momento, y lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice, todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Amén. ¿Y qué significa amar al Señor? La palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y la palabra enseña que todo aquel que ha sido lleno del amor del Señor tiene la capacidad de perdonar al que le ofendió, porque el amor del Señor le inunda el corazón y manifestamos amor aún a aquellos que se consideran ser nuestros enemigos. Amén. Entonces, hermano, cuando yo estoy caminando siendo guiado por el amor de Dios, estoy practicando el amor de Dios y estoy dejando que el amor de Dios gobierne mi vida y estoy dando fruto del amor del Señor en mi vida, entonces todas las cosas van a obrar para bien, porque yo estoy siendo conducido por la palabra del Señor y estoy viviendo en el amor del Señor. Amén. Si alguien en Júpiter decide vivir lejos del amor de Dios, sin guardar los mandamientos, sin obedecer la palabra, sin practicar el perdón, sin practicar el amor, sin dar amor, ¿verdad? Entonces, las decisiones que aquella persona tome y que haya una consecuencia, obviamente no van a obrar para bien. Amén. Y no van a ser de bendición para su vida, porque la persona estará experimentando los resultados de sus malas decisiones. Y la persona no puede decir, es que Dios tiene el control en todo esto porque yo estoy amando al Señor, pero no lo está reflejando, ¿verdad? En su vida no lo está reflejando. Ahora, hay personas allá en Júpiter que se atreven a decir que todo lo que le está pasando en su vida es porque Dios lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, un comentario que se llega a escuchar, ¿verdad? No, es que la voluntad de Dios es que yo tenga 2 mujeres porque Dios las puso en mi camino a las 2. ¿Será así, hermano? ¿Será que Dios trabaja así? No, hermano. Todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor.
los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Entonces, ¿cómo aquella persona puede decir que, es que como Dios me la puso en mi camino, una güera y una morena, pues tengo que andar con las dos, ¿verdad? Porque Dios las puso en mi camino. Hermano, pues, por favor, hermano, no tratemos de engañarnos y poner palabras donde no hay palabra del Señor. Amén. Esos son razonamientos humanos y son pensamientos que llegan a la vida del ser humano, y el ser humano llega a fomentar o practicar una disonancia cognitiva en su mente, donde él se está convenciendo de algo que él está haciendo mal, pero está encontrándole el lado bueno para no sentirse culpable y acallar su conciencia, ¿verdad? Pero la palabra es bien clara. La palabra es bien clara. Al reino de los cielos no entrarán ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Hermano, no podemos quitar lo que la palabra enseña. Y si algo estamos estudiando los días viernes en hermenéutica, es que yo no puedo extraer un texto, aislarlo de la palabra del Señor y crear una doctrina para mí que me beneficie, que me convenga y que me acalle mi conciencia, ¿verdad? Y extrayéndolo de toda la verdad de la palabra del Señor que nos enseña. Amén. Todo versículo bíblico tiene que ser interpretado a la luz de toda la enseñanza de la Escritura. Y de esta manera nosotros podemos estar encausados en lo que el Señor nos enseña y nos pide que nosotros conduzcamos nuestra vida. Amén. Entonces, cuando estamos lejos de la voluntad del Señor y no estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, cualquier decisión que tomemos fuera de la voluntad del Señor, me tengo que atener a las consecuencias que puede venir de todo ello en mi vida. Amén. A lo mejor no es nada malo, ¿verdad? Pero puede ser una situación donde yo tome una decisión que me absorba todo mi tiempo y me lleve a alejarme de buscar del Señor. Y simple y sencillamente por no haber consultado al Señor, yo tomé una decisión que me llevó a ocupar todo mi tiempo en todo el mes y todo el año, y prácticamente me olvidé de buscar al Señor en mi vida. Amén. De buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, incluso hasta pues la congregación. Entonces, por eso es que el cristiano, hermano, debe de buscar hacer la voluntad del Señor y no lo que yo deseo hacer. Amén. Porque por hacer lo que nosotros queremos hacer, terminamos pagando los platos rotos y hasta los llegan a pagar nuestras familias. Amén. Porque nosotros somos la ficha principal de dominó, hermano, como cabezas del hogar. Y si la primer ficha de dominó cae, cae todas las demás. Amén. Así que como cabezas de hogar, hermano, tenemos tanta responsabilidad delante del Señor que somos responsables de si nuestra familia está bien con el Señor o nuestra familia no está buscando el Señor como se debiera buscar. Amén. ¿Está conmigo, familia? No le acepto ninguna queja, ninguna renuncia, ¿eh? Entramos, esa fue la introducción. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos al punto número 1. Amén. Punto número 1. Dios gobierna absolutamente todas las cosas. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Amén. Pablo no dice algunas cosas, dice todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿A quién? ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Qué conlleva amar a Dios? Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, ¿verdad? Prácticamente amar a nuestro prójimo, amar a los que nos ofenden, amar a los que se consideran ser nuestros enemigos, perdonar a los que nos han ofendido y amar al Señor, hermano, es practicar el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. A ver, vamos a ponernos en una tela de juicio, como dirían por ahí, camisa de 21 varas, algo así dicen por ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía argumentos para haber tomado represalia con aquellos que lo entregaron. Claro. Con aquellos que le crucificaron. Claro, ¿verdad? Aquel ladrón le dijo, ¿verdad? Que estaba juntando con él. A ver, pues si eres el Hijo de Dios, ahorita mismo manda un ejército que te defienda, ¿verdad? Y que prácticamente dice, no, yo puedo. Eso yo lo puedo hacer. Pero por amor a todos ellos y a los que van a venir, me es necesario soportar esto por amor. Amén. Ahora, ¿qué debemos usted y yo soportar por amor entonces? Dígame, ¿qué debemos soportar por amor? Ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, antes de levantar el puño, hermano, antes de levantar la voz, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ámalos. Demuéstrales amor. Amén. Demuéstrales amor. Eso es prácticamente la palabra que encierra
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿La tenemos fácil? Sí, hermano, sí está fácil. Porque dice la palabra del Señor que Él nos dejó su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador. Amén. Entonces, mire, lo queramos ver o no lo queramos ver así, con el Señor tenemos palancas. Amén. Tenemos charola con el Señor, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, nos sustenta, nos impulsa, nos anima, nos fortalece y nos redarguye y nos ayuda a que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Ya si yo no quiero escuchar la voz del Espíritu Santo cuando me advierte antes de hacer una maldad, una situación, ese ya es problema de nosotros y tendremos nuestra consecuencia. Pero el Espíritu Santo cumple su labor y Él viene y nos hace esa vocecita que nos dice, hey, no lo hagas, está mal. Ya si yo decido hacerlo, hermano, mire, ahí ya no estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy haciendo mi voluntad y entonces vendrá mi consecuencia. Amén. Y ahí no voy a, ay, Señor, es que el Señor me puso ahí, ¿verdad? Es que me puso ese billetito de 500 pesos y era del hermano y lo agarré. No, hermano, no, realmente no es así, ¿verdad? El Señor nos va a redarguir y nosotros tenemos que ser obedientes buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer caso a esa vocecita interna que se despertó en nosotros de hacer lo que es correcto ante los ojos de nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Dios tiene absolutamente control de todas las cosas. Tiempos buenos, tiempos difíciles, enfermedad, salud, prosperidad, escasez, puertas abiertas, puertas se cierran, lágrimas, alegrías, hermano. La providencia de Dios significa, hermano, que Dios tiene control de cada una de esas cosas que llegamos a enfrentar. Amén. Cuando estamos caminando, en ese punto, los que aman al Señor. Amén. Y Dios se va a encargar, hermano, de Él transformar todas esas cosas de tal manera que todas esas cosas abunden para bien. Amén. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Mire, yo le voy a dar un consejo. Usted no trate de comprender a Dios, porque nuestra mente es tan finita que no lo vamos a poder comprender. No lo podemos comprender. Dios obra y se manifiesta de formas que usted y yo no entendemos, hermano. Que usted y yo no entendemos. A veces Dios nos va a meter en un proceso donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir, hermano, donde vamos a sentir que nuestro corazón se parte en 1000 pedazos y nos va a decir, Señor, ¿ya se partió en 1000 pedazos? Sí, ahora júntalo y vuelvo a armar, ¿verdad? Y vamos a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque el Señor obra de formas que usted y yo no entendemos, hermano. El Señor va a usar a alguien allá que se porte de una forma grosera con nosotros, pero mientras nosotros nos portemos y estemos al nivel digno que es de un hijo de Dios, Dios se va a encargar que la acción de aquel hombre se convierta en bendición para mi vida. ¿Cómo? No me pregunte. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios transforma esa situación de tal manera que se torne en bendición para nosotros. Cuando nosotros confiamos en la providencia de Dios, Dios se encarga del resto, hermano. Dios se encarga del resto. ¿Le robaron? No se preocupe. No se preocupe. Confíe en la providencia de Dios y Dios va a proveer y Dios le va a suplir y Dios va a remediar el asunto que le dañó a usted. ¿Le dieron una bofetada? No se preocupe. Yo le voy a poner hielito para que se le quite el inflamado. Le hicieron, usted no se preocupe lo que sucede en su vida. Dios se va a encargar. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Que tiene enfermedad? No se preocupe por la enfermedad, hermano. Todo en este mundo es pasajero. Todo en este mundo es pasajero, hermano. Llegará un momento donde toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, todo terminará y toda nuestra vida será eterno gozo, eterna alegría. Todo es cuestión de confiar en la providencia de nuestro Dios. En la providencia de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que todo en este mundo es pasajero. Amén. Y todo en este mundo es perecedero. Amén. La cuenta del banco estará los millones ahí guardados, ¿verdad? Y usted no me ha dicho nada todavía. Pero ¿sabe algo? Eso es pasajero. Es un día, se va a echar a perder, va a dejar de valer y va a dejar de tener valor. Amén. Las riquezas, los materiales que podamos hacer en este mundo, un día nos iremos de esta vida, hermano, y no nos podremos llevar absolutamente nada. Amén. Nada nos podemos llevar. Y puede ser, hermano, que hayamos trabajado para que otros lo disfruten. Y puede ser que hasta ni nuestra familia lo llegue a disfrutar, hermano. Porque de repente va a llegar alguien ahí y va a pegar un agarrón y se va a llevar las cosas que nosotros con tanto esfuerzo hicimos. Hermano, lo que está en este mundo es pasajero. Todo lo que podemos hacer.
No le estoy diciendo que no trabaje. No le estoy diciendo que vaya y se siente en su silla y se quede a gusto sin hacer nada. Hagamos lo que es propio. Amén. Lo que es prudente, lo que es diligente en nuestra vida hacer. Amén. Pero no entremos en una situación donde nos salgamos de la voluntad y del propósito del Señor y entonces por nuestra mala decisión nos lleguemos a distanciar del Señor y entonces sí, ni el Señor, ni esto, ni lo otro y prácticamente nos vamos por un rumbo que no es correcto. Amén. Siempre es necesario buscar la voluntad del Señor y buscar su providencia. Que el Señor sea quien se glorifique, ¿verdad? En cada situación. Entonces, todo en este mundo es pasajero, hermano. Incluso este cuerpo es pasajero en este mundo. Amén. Llegará el momento que el Señor venga y el Señor nos tome y nos arrebate al cielo, hermano. Y entonces nuestros cuerpos sean transformados, sean glorificados. Y a lo mejor usted lo va a ver como algo muy imposible porque nuestra mente no lo llega a comprender. Pero la palabra del Señor enseña, 1 Corintios capítulo 15, hermano, que el tiempo de resurrección un día llegará. 1 Tesalonicenses capítulo 4 también lo enseña. Amén. Y un día nosotros llegaremos a la presencia de nuestro Dios y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados. Yo no lo entiendo cómo, pero eso sucederá porque el Señor lo plasmó en su palabra y está profetizado en su palabra. Amén. Y dice la palabra del Señor que seremos arrebatados en las nubes y nuestros cuerpos serán transformados y esto corrupto se vestirá de incorrupción. La enfermedad ya no tendrá parte en nuestro cuerpo, hermano. El dolor ya no tendrá parte en nuestro cuerpo. Absolutamente todo lo que hoy conocemos como limitaciones de seres humanos, todo eso dejará de existir para nosotros y seremos prácticamente transformados con un cuerpo eterno. Amén. Dice la Biblia, semejante al de nuestro Señor. Amén. ¿No se goza, familia, por eso? Yo estuviera con una sonrisota ahí donde usted está, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, hermano, es necesario que confiemos en la providencia de nuestro Dios. Amén. Mire, la palabra del Señor dice en Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. Quiere decir que Dios tiene control aún de los pajarillos que están en el cielo. Amén. Dice por ahí un versículo ahí en Sofonías 4:25, ¿verdad? Dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Señor. En Sofonías está, no está en la Biblia, amén. Está en Sofonías nada más. Pero este versículo da más o menos una comparativa a lo que la gente dice como un dicho tradicional, ¿no? Pues Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Entonces, no se preocupe, hermano. Si la situación que usted está pasando es difícil, siga amando al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y Dios se va a glorificar en la situación que usted está atravesando. Amén. Mira, ejemplos. José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Parecía que todo iba mal, pero José nunca dejó de amar al Señor. Amén. Por lo tanto, hermano, años después, vemos en Génesis capítulo 50, amén, que el Señor tuvo control de su vida y dice la palabra del Señor que aunque actuaron a mal contra él, el Señor, la providencia del Señor se manifestó a su vida y transformó todo lo que fue tragedia, lo transformó en bendición para él. Pero él nunca dejó de confiar en Dios. Él nunca dejó de amar al Señor. ¿Y sabe algo? Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos querían matarlo, pero él les manifestó amor cuando los tuvo enfrente. Cuando él ya era gobernador, cuando él ya estaba al frente de la ciudad de Egipto, vinieron sus hermanos a él y él tenía la autoridad para decir, llévenselo, ¿verdad? Guardias, ¿verdad? Y podían venir y agarrarlos y llevárselos presos y pudo haberlos matado. Pero él cuando los vio venir, su corazón se conmovió de amor por ellos y se le diera que les proveyó alimento. Y cuando ellos vinieron a pagarle por el alimento, dice la palabra del Señor, que José les da los costales de alimento y adentro de los costales les regresó su pago. El pago que habían hecho por los años se los puso adentro de su costal. Y entonces ellos se regresaron a casa y cuando abrieron el costal, abrieron y estaba el alimento y estaba el pago que habían dado por el alimento. José les regresó el pago que ellos habían hecho. Y José les demostró el amor que él tenía para ellos, hermano. José estaba en la voluntad de Dios. José estaba esperando en Dios. José estaba creyendo en Dios y José estaba amando al Señor con todo su corazón. Por eso en él todas las cosas obraron para bien. Amén. ¿Qué más ejemplo queremos, hermano? ¿Amén?
Señor Jesucristo, José, tenemos a un Moisés, ¿verdad? Tenemos tantos personajes en la palabra del Señor que prácticamente esperaron en la providencia de nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. Muy bien. Mire, quizás hoy no entendamos lo que estamos viviendo, hermanos, pero si confiamos en el propósito de Dios, lo que veremos mañana revelado en nuestra vida será una gran victoria que Dios nos quiere dar. Amén. Amén. Vamos al punto número 2. La providencia de Dios tiene un propósito eterno. Amén. La providencia de Dios tiene un propósito eterno. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Pablo dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Amén. Entonces mire cómo se divide esto. El Señor nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó y después nos va a glorificar. Amén. Entonces, pero todo esto está, hermano, siempre y cuando amemos al Señor, caminemos en su providencia y en esa confianza que tenemos que tener hacia nuestro Dios. Amén. Todo comienza en Dios, hermano, todo termina en Dios, y la providencia de Dios no solamente tiene objetivos temporales, sino que también tiene objetivos eternos para nosotros. Amén. ¿Por qué objetivos temporales? Porque Dios tiene la capacidad de proveernos en nuestra vida lo que ocupamos. Amén. Dios tiene la capacidad de proveer lo que nosotros tengamos necesidad, pero ¿qué tanto estamos confiando en Dios? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? ¿Qué tanto estamos creyendo en lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Y la pregunta es, no, pastor, la verdad yo siento a veces que no confío en Dios. Pues estamos prácticamente en un aprendizaje y es necesario ejercitar nuestra confianza en Dios. Amén. Porque de esa manera, hermano, podemos descubrir quién es Dios para nosotros. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿De qué tamaño es Dios para usted? ¿De qué tamaño es Dios? Ah, es que Diosito me ayuda. ¿Diosito? No, ¿verdad? Ni de cariño lo diga así. Para mí Dios es un Dios grande, hermano. Amén. Para mí Dios es un Dios grande que ni siquiera el universo, dice la Biblia, ni el universo puede contenerle. Amén. ¿Y de qué tamaño es el universo, hermano? Inmenso. Amén. Entonces, el universo ni siquiera puede contener quién es nuestro Dios, hermano. Entonces, si Dios es dueño de todas las cosas, aún del universo, no, ¿qué es mi problema en las manos de Dios? ¿Qué es mi situación en las manos de Dios? Lo único que yo debo de hacer es caminar en su voluntad, caminar en su propósito. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. Entonces, el propósito principal de nuestro Dios, hermano, no es hacernos ricos, no es hacernos famosos, ¿verdad? El TikToker, el pastor TikToker, el hermano TikToker. No, hermano, no es hacernos famosos, ni tampoco darnos una vida cómoda. ¿Cómo, pastor? No, hermano. Dios no está enfocado ni está preocupado por darnos una vida cómoda. Amén. En lo que Dios está enfocado, hermano, es que cada prueba y que cada situación que enfrentamos en nuestra vida nos moldee para ser cada día más como Él es. Amén. Pastor, es que yo soy muy mecha corta. Pues Dios va a tratar con usted experimentando en su mecha corta. Amén. Y lo va a llevar cada día proceso tras proceso en esa área de su vida para limarlo y para afinarlo para que usted pueda tener el carácter de Cristo. Amén. Y es que es así, hermano. Mire, el Señor Jesucristo no se dejó gobernar por sus temperamentos. Amén. El Señor Jesucristo, cuando hubo situaciones complejas en su vida, venía la situación, y el Señor contestaba con amor. Amén. Y el Señor guardaba la calma. El que se le estaba era Pedro, ¿no? Dice la Biblia que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Sácatelas. Y de ahí surgió el mocharejas, ¿verdad? Entonces le mocha la oreja al soldado y el Señor dice, no, Pedrito, espérate, las cosas no son así, mijo, ¿verdad? Junta la oreja y se la pone otra vez de vuelta a Malco y Malco dice, caray, pero no entiendo qué pasó. Me dieron un espadazo y de repente ya tengo la oreja pegada otra vez, ¿verdad? Entonces el Señor estaba mostrando a Pedro que no era así la cosa, amén, sino que era prácticamente con la mansedumbre, la templanza, con el amor. Y así tenemos que ser nosotros. Y va a haber situaciones en nuestra vida que van a llegar donde va a querer florecer el González, ¿verdad? No, Señor, espera, tranquilo, ¿verdad? Sereno, moreno, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, hermanos, a que esas situaciones el Señor nos vaya limando, nos vaya limando. ¿Es fácil? No, no es fácil, hermano, pero es disposición del corazón. Y el Señor va a ir cada día moldeando nuestra vida
Y no vamos a ser perfectos en esta vida, pero cada día vamos a ir mejorando. Amén. Para el Señor. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, Dios va a usar las enfermedades para moldear nuestra vida a que confiemos en su providencia. Dios va a usar las pérdidas que lleguemos a enfrentar para moldear nuestra vida a manera que confiemos en su providencia. De igual manera, las dificultades, la disciplina, el sufrimiento y todo lo que lleguemos a experimentar en nuestra vida, amando al Señor, reitero, Dios va a usar todo eso para que nuestra vida cada día sea moldeada y confiemos en su providencia. Amén. Mire, para moldear el carácter, hermano, como dice Santiago, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Por eso, hermano, Pedro también dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. Amén. Entonces, mi hermano, aunque nosotros le pidamos a Dios que nos quite el problema y Dios no nos lo quite, hermano, más bien el propósito de Dios es que está interesado en transformar nuestra vida en esa área que está experimentando el problema. Amén. Así que, hermano, ¿qué problema está experimentando usted el día de hoy? ¿Qué circunstancias está atravesando el día de hoy? Bueno, pues ahí Dios quiere tratar con usted. Siga amando al Señor con todo su corazón, siga obedeciendo su palabra y caminando en su palabra, y el Señor va a usar esa área para moldearlo de tal manera que todo obre para bien. Amén. Todo obre para bien. No en mis decisiones, sino caminando en la voluntad del Señor. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Punto número 3 y último. La providencia garantiza nuestra seguridad eterna. Amén. La providencia garantiza nuestra seguridad eterna. Amén. Pablo termina con una serie de preguntas en el pasaje que acabamos de leer, hermano. Y una de las preguntas es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y luego sigue diciendo Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. La pregunta es nadie, porque Cristo murió por usted y por mí. Y en esa muerte, hermano, Él hizo lo que se llama y conocemos como la justificación. Que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién nos puede acusar delante de nuestro Dios? Nadie. Porque usted está amando al Señor, está caminando en su voluntad, está caminando en obediencia en su palabra y por lo tanto estamos siendo procesados en esta vida y nadie puede venir a decirnos, no, mira, está fallando. No, espérame, lo estoy transformando, lo estoy moldeando. Y en esto que él está atravesando, caminando bajo mi voluntad, bajo mi palabra, yo estoy usando las circunstancias para que su vida sea moldeada. No mis malas decisiones, sino las cosas que van llegando a nuestra vida que no nos entendemos cómo llegar. Amén. Amén. Recuerde usted, nunca tenemos que actuar por nosotros mismos, hermano. Amén. Sea lo que pasemos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Amén. Se nos atravesó uno y por allá nos aventó el carro y nos aventó la lata. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Sacaría la mano por la ventana y diría, Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está conmigo, familia? No, pastor, yo no haría eso. No, sí, hay que hacerlo. Amén. Yo le aconsejo que hagamos eso. Gloria a Dios. Mire, nosotros vamos a concluir el mensaje. Amén. Si ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, hermano, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del gran amor, debemos tener la extraordinaria seguridad con esto de que Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Dios sostiene a sus hijos y los va a sostener hasta el final. Amén. Y no hay nada que se escape de las manos de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, y aquí es un punto importante. ¿Cuántos de aquí somos ovejas del Señor? Amén. No mías, del Señor. Amén. Entonces, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y prácticamente le siguen. Hoy no está escuchando usted mi voz. Yo estoy siendo un instrumento usado por Dios y Dios está hablando a su vida. Si usted es una oveja del Señor, usted va a obedecer la voz de Dios y usted va a caminar en base a la voluntad del Señor.
no a lo que usted y yo deseamos hacer en nuestra voluntad. Amén. Entonces, en esto se distinguen los que son ovejas y los que no son ovejas, porque las ovejas escuchan la voz del Señor, de su pastor, y la obedecen. Amén. Siguen la voz de su pastor. Y hoy Dios está hablando en nuestra vida que usted y yo debemos que confiar en su providencia divina. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, el creyente va a perseverar porque Dios lo preserva. Y a manera que Dios nos preserva, Dios nos prospera y nos ayuda a esa perseverancia continua en su palabra. Amén. Entonces la seguridad del cristiano, hermano, descansa en la fidelidad de Dios y no en la fuerza del hombre. Amén. No en lo que usted y yo podemos hacer, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que Dios hasta el día de hoy ha sido fiel a su palabra? Entonces, hermano, ¿por qué no confiar en Él? Si Él ha sido fiel a su palabra hasta el día de hoy. Traíle a Jehová mi pastor y nada me faltará. Amén. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Entonces, mi hermano, hay tanta palabra que podemos mencionar, pero es necesario que la creamos y la hagamos propia. Amén. Y caminemos en el propósito de Dios confiando en su providencia. Amén. ¿Está conmigo, familia? Conclusión del mensaje, hermano. La doctrina de la providencia, del tema que estamos viendo el día de hoy, ciertamente no es una idea fría que esté a discusión de las personas. Amén. Sino más bien es un principio doctrinal que la iglesia debe estudiarlo en su palabra y debe creerlo con una convicción en su diario vivir. Amén. Porque sabe algo, para discutirlo, hermano, vuelvo y reitero, muchos llegan a pensar que sus malas decisiones son la voluntad de Dios, cuando caminaron en su propia voluntad. No, es que la voluntad de Dios es que yo esté así de quebrado, que esté así en esta condición, ¿verdad? Que yo ande en la calle vagando, que esa no es la voluntad de Dios. Esa es consecuencia de malas decisiones. ¿Ven? Es consecuencia de malas. La voluntad de Dios no es que la gente esté perdida. La voluntad de Dios no es que haya guerras en la tierra. La voluntad de Dios no es que haya enfermedad en la tierra. La voluntad de Dios no es que haya pobreza. La voluntad de Dios es que todo esté bien. La cuestión aquí que hace la diferencia es que el hombre tiene libre albedrío y tiene una voluntad caída lejos de Dios, donde el hombre se inclina todo el tiempo a hacer el mal. Y el hombre es el que provoca las guerras, el hombre es el que hace las guerras y prácticamente el hombre es el que hace todo lo que está fuera de la voluntad de Dios y todo lo que no le agrada al Señor. Amén. No es que a Dios le agrade que haya guerras, Dios no quiere que haya guerras, pero Dios no puede bajar del cielo y pegar unas cachetadas a los que traen, ¿verdad? Y no estés haciendo eso, cabezón, ¿verdad? Qué bueno fuera que pudiera hacerlo, ¿verdad? Qué bueno fuera que pudiera hacerlo. Pero lamentablemente o afortunadamente Dios nos ha dado ese libre albedrío y entonces cada uno hace su voluntad como desea hacerla. Amén. Pero lo que sí tenemos certeza, seguridad en su palabra, que cada quien dará cuentas al Señor por lo que quiso hacer basado en su voluntad y sus decisiones. Amén. Así que, hermano, preferiblemente hagamos la voluntad de Dios para que no tengamos pérdida, sino que seamos recompensados por Dios por hacer su voluntad. Amén. Muy bien. Ahora, es una verdad, la providencia de Dios es una verdad que debemos sostener en el corazón, hermano. Debemos sostener en el corazón. Cuando todo parece salir mal, Dios sigue gobernando, hermano. Cuando no entendemos el camino, lo que está pasando en nosotros, Dios sigue gobernando. Cuando llegan las lágrimas a nuestra vida por una pérdida, una dolencia, Dios sigue gobernando. Y aun cuando la respuesta a nuestra oración tarda, Dios sigue gobernando, hermano. El cristiano no debe creer en la suerte, ni en la coincidencia, ni en el destino, sino que el cristiano debe creer en la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. ¿Ven? Nada es suerte para nosotros, nada es casualidad y nada es por el destino. Es que el destino me trajo hasta aquí. No nos trajo el destino hasta aquí. Nos trajo el Señor, porque estamos confiando en el Señor y estamos confiando en su providencia. La suerte no es para el cristiano, la coincidencia no es para el cristiano, ni tampoco cualquier otra cosa que esté fuera de la voluntad de Dios o lo que está establecido en su palabra. Amén. Entonces, mi hermano, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, no que sea el destino. Amén. Mi amor, el destino nos unió a ti y a mí. No, fue el Señor, amén. El Señor traía ya todo el plan hecho
y dijo, esta morenaza te va a hacer que tus cables se te crucen y hagas cortocircuito en tu corazón y tu mente, y ahí va a ser el asunto, ¿verdad? Y así el Señor lo predestinó y así el Señor lo planeó, amén. Y uno se da cuenta porque prácticamente, pues ya el 2 de julio cumplimos 21 años, ¿verdad? 21 años de casado, entonces vemos la mano de Dios, ya cumplimos mayoría de edad, ¿verdad? En un matrimonio. Entonces, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando amamos al Señor y caminamos en su propósito y su voluntad. Amén. ¿Está conmigo, familia? Aplicación final, familia. Y con eso terminamos ya. Le hago una pregunta o una serie de preguntas a usted. ¿Estamos confiando en Dios aunque la circunstancia sea compleja? ¿Estoy descansando en la providencia de Dios cuando llegan las pruebas? Número 3. ¿Estoy creyendo que Él sigue obrando aun cuando no puedo verlo? ¿Cuál es la respuesta que usted daría a estas preguntas, hermano? ¿Ven? Yo le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Y es cuando vamos en el avión, le ponía ese ejemplo. ¿Ven? ¿Cuántos se han subido a un avión? El que no levante la mano para echarle un vuelo, ¿verdad? Para que tenga la experiencia. Pero ¿sabe algo? Todos los que hemos viajado en avión, ¿cuántos han visto el trabajo del piloto? ¿Cuántos están viendo los botones que pica? ¿Cómo manipula el timón? ¿Cuántos lo han visto? ¿No? ¿Verdad? La puerta está cerrada y el que se acerque para allá, órale, de aquí, ¿verdad? Aquí no tiene nada que hacer, usted vaya a su lugar. Entonces, usted se sienta en el asiento del avión y usted se pone a leer un libro. Usted se pone a comerse las sabritas, a tomarse la soda, a tomar el agua, se levanta y todavía va y se mete un cuartito como de medio metro por medio metro, ¿verdad? Llamado baño. Y todo se mete ahí, cierra la puerta y hasta le pone candado, ¿verdad? Pero ¿quién le dice a usted que sí hay un piloto manejando el avión? ¿Quién le dice, quién asegura a usted que todo va marchando viento en popa? ¿Quién le dice a usted o quién le asegura a usted que todos los motores están funcionando? ¿O que el tren de aterrizaje está funcionando correctamente? Usted está confiando que va a llegar al lugar de destino. Usted está confiando que así como despegó el avión, así se va a bajar y así va a llegar usted y se va a bajar tranquilito y va a decir, vámonos, ¿verdad? De disfrutar así las vacaciones. Nadie le asegura a usted, ¿verdad? Y nadie nos está diciendo y estamos viendo lo que está sucediendo en la cabina. Nadie. Pero aún así estamos confiando, hermano. Aún estamos confiando de subirnos a un avión que se va a ir miles de metros arriba, va a viajar miles y miles de kilómetros de distancia y prácticamente estamos confiando que vamos a llegar a destino. Bueno, de esa misma forma debe ser nuestra confianza en Dios. ¿Usted ve la turbulencia? Siéntese, agarre sus sabritas, tome su soda y tómesela tranquilamente. Amén. Que de repente hay una tempestad y está saliéndose el mar de sus límites, ¿verdad? Y de repente está viendo un terremoto de magnitud 10.5. Siéntese, tome sus sabritas y descanse. Confíe en el Señor. Amén. Que de repente la casa estaba así, de repente ya está así, patas para arriba. Siéntese, tome su sodita, tómesela a gusto, ¿verdad? Agarre unos limoncitos, échele salecita y siga viendo el fútbol en México, ¿verdad? Descanse en el Señor, confíe en el Señor. Eso es, hermano, tener anclado en el corazón la providencia de Dios para nosotros. Que aunque las cosas sean una tempestad, que aunque el mundo diga que está en crisis, que la economía se fue a los suelos, que, hermano, que hay tiene una pandemia a nivel internacional y que va a arrasar con... Pero que suceda lo que suceda. Mi confianza está en el Señor. ¿Ven? Y así se levante mar y se levante tempestad y terremotos y pestes y lo que llegue a ver, mi confianza está puesta en Dios y lo que tenemos en esta tierra es pasajero. Mi ciudadanía es eterna y yo estoy confiando en lo que Dios hará en mi vida y en el destino eterno que tenemos en nuestro Dios. ¿Ven? Ese es nuestro destino, esa es nuestra confianza y esa debe ser nuestra convicción. Lo de este mundo es pasajero y lo de este mundo a mí no me interesa. Hagamos la parte que nos corresponde, sí, pero que nuestra confianza esté puesta en Dios en lo absoluto, hermano. Y que Dios tome control de todas las cosas y que nuestra confianza esté plenamente en Él. Amén.
¿Está conmigo, familia? ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está ese encuentro y vamos a orar? Amén. No conocemos el futuro es incierto para usted y para mí, pero Dios ya lo conoce, hermano. Dios ya lo conoce. Solamente confiemos en Dios y eso es más que suficiente. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el consejo que has traído a nuestra vida, Padre. Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado en nuestras fuerzas de darle solución a cada circunstancia que nuestra vida tiene, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, si hemos caminado más en nuestra voluntad que haciendo tu voluntad, Padre. Te pedimos perdón, Señor amado, si nuestra confianza en ti ha sido débil, si ha sido, Padre, una confianza muy vulnerable, Padre Celestial, con las situaciones de la vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a cada día a confiar en tu providencia, a confiar en tu amor, Padre, y en tu fidelidad que tienes para nuestras vidas, Dios, y que cada día nosotros aprendamos a confiar en ti ciegamente, Padre. Sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que todas las cosas nos ayudarán a bien, Padre, aunque sean difíciles. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, a practicar el amor que tu palabra nos enseña, Dios, y ser instruidos por tu palabra, Señor amado, en cada momento de nuestras vidas, Padre, para de esa manera caminar en base a tu voluntad, Señor, y no en base a la nuestra, Padre. Te pedimos, Señor, que nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos que en nuestra vida hagamos, Dios, lo que más nos conviene, que es obedecerte a ti, Padre Celestial, y hacer lo que nos conviene hacer, Padre, anclados en tu palabra, para que de esa manera todas las cosas obren para bien para los que te amamos con todo nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, para que tu providencia sea manifiesta en nuestra vida en todo momento. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, y aunque no veamos tu providencia manifestarse como quisiéramos, Señor, que podamos ver tu providencia manifestarse a nuestras vidas acorde a tu voluntad y a tu propósito, Dios amado. Porque sabemos que las cosas que tienes preparadas para nosotros son eternas, Dios. No son perecederas, Dios, sino que son eternas, Padre. Confiamos en tu providencia temporal, pero más confiamos en tu providencia eterna, Dios, porque sabemos que en ella no hay margen de error, Dios amado. Y lo que tú has prometido para nosotros, tú nos lo darás, Padre, porque tú lo hiciste y hiciste la obra por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios.